trabajos en base a estos disparos, pero no. Los salarios, pero si nos vamos a la productividad, la productividad en México ha crecido mediocremente también, pero los salarios mínimos no han crecido. Incluso cuando vemos mercados muy competidos, si el salario mínimo hubiera adecuado la productividad solo de los 90 para acá, estaría arriba de 100 pesos, nada más con el efecto productividad. Pero hay otros mercados y otros sectores, por ejemplo, el sector manufacturas, que es un sector que ha crecido mucho, la productividad más de 10%, los salarios mínimos han decrecido 2%, los salarios promedio del sector manufacturero. México tiene una productividad similar a la de Chile, sin embargo Chile tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica y México tiene un salario mínimo parecido al de Bolivia o al de Nicaragua, que tiene las productividades más bajas. O sea, el argumento de productividad no jalaba. Por otro lado nos decían, cuidado con la inflación. Si suben los salarios, sube la inflación. Había una parte que era correcta, que era desde los 80 se empezó a ligar al salario mínimo con una infinidad de precios. Con las hipotecas de Infonavit, con los pagos de multas, con el financiamiento de partidos políticos. Entonces sí, si subía el salario mínimo, pues subían todos los precios a los que se había ligado al salario mínimo. Y eso había que corregir. Debo decir que eso se corrigió. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores votaron una reforma constitucional para desindexar el salario mínimo a todos los precios y hoy prohíbe explícitamente que el salario mínimo sea utilizado para cualquier cosa que no sea su objetivo expresado en el artículo 100 de la Constitución. Por otro lado, mostramos todos los trabajos de economistas bien relevantes de por qué no había un impacto en la inflación. Y no solo ello, hemos tenido oportunidad de hacer laboratorio en el país porque ha habido zonas, antes había zonas geográficas con diferentes salarios mínimos y cuando se han homologado y han crecido más que proporcional, nos dan un laboratorio natural para ver si efectivamente hubo efectos negativos. Y no los hubo. Y hemos modelado cuál sería el impacto en precios del salario mínimo y no los hay. Por otro lado nos decían, es que si suben los salarios va a haber despido de gente. Estamos comprobados en el mundo y la evidencia empírica es muy fuerte en que eso no sucede, que eso no ha sucedido en los países donde se ha hecho. Déjenme concretar con esto, con dos ideas para pasar al diálogo. Uno, lo que hemos dicho es que inmediatamente el país esté en condiciones de subir el salario de 73 pesos a 89 pesos con 62 centavos. ¿Es suficiente? Claro que no. Es un primer incremento moderado, gradual, para que por lo menos podamos decir que quien trabaja y gana un salario mínimo puede comer. Es lo mínimo que creo podemos pedir. Segundo, estamos pidiendo que a no más de 5 años lleguemos a los 180 pesos para que aquel que trabaja no se apoye. Esa es así de sencillo, los elementos económicos, los elementos